Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mimi, qué bien cantas. Ahorita le estaba diciendo al pastor Jesse, oye, ¿qué onda con Mimi? Lo bien que canta y dirige y todo el equipo. Varios de ustedes los vi anoche en la alabanza y están en una gran iglesia. Ya conocí a algunos de ustedes. Tienen una gran comunidad, una gran familia. Están en el mejor lugar aquí en Tepic. Y pues bueno, muchas gracias por todo, por llevarnos a adorar, y estoy emocionado por compartir el día de hoy. Así que, ¿por qué no tomamos nuestros lugares? ¿Alguien de aquí alguna vez se ha sentido que por más que le echa ganas a algo, a la gente como que no le importa, o no te dan las gracias, o la persona que hizo casi nada en ese proyecto laboral se llevó el crédito y tu jefe piensa que todo lo hizo esa persona y tú fuiste el que estuvo ahí trabajando día y noche para eso? O a lo mejor la estás pasando mal y sientes que nadie reconoce lo mal que te la estás pasando. A lo mejor pudiéramos decir que sentimos que no nos ve la gente, o que la gente que nos debería de ver, la gente que puede ser nuestros jefes del trabajo, nuestros papás, maestros, a lo mejor un cierto círculo de amigos o personas en los que quieres entrar, no te ven. Es frustrante. Y me gustaría que me acompañaras a Génesis 16, versículos 5 al 13. Y esta historia trata de Abraham y Sarai. En este momento Dios todavía no les cambiaba el nombre, y aquí están a medio camino entre que Dios les dio la promesa y que iban a concebir un bebé, iban a tener hijos y descendientes como las estrellas, y que ya estaban ellos mayores, y pasaron todavía 25 años desde que Dios les dio esa promesa. Y en este pasaje que estamos leyendo aquí estaban justo a la mitad. Eran más o menos 12 o 13 años después de que Dios les había dado esta promesa. Y no has estado en ese lugar que a lo mejor no estás dudando tanto de Dios, pero estás dudando si a lo mejor como que no escuchaste bien a Dios, o no le entendiste bien, o a lo mejor pensabas piensas que a lo mejor va a ser diferente a como pensabas que Dios lo iba a hacer. Y en esta disyuntiva estaban Abraham y Sarai. Y a Sarai se le ocurre la brillante idea de decirle a Abraham que tome como esposa a su sierva Agar. Y pues vemos que Abraham no se queja, ¿verdad? Y le dice que sí, y toma a Agar como su mujer, y conciben un hijo. Y Agar, ahora que ya no es una sirvienta más, y ahora que ya tiene al hijo de Abraham, quien en ese momento ellos creen es a través de quien Dios va a cumplir esa promesa que les había dado, Sarai se empieza a poner celosa, y Agar le empieza a hacer el fuchi a Sarai, y ya le habla mal enfrente de todos, y ya saben cómo es la gente. Entonces Sarai está enojada y va con su esposo Abraham y le dice: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?
Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Algunas versiones dicen a su abuso. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El Señor también dijo, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás luz a un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. ¿A quién le gustaría que Dios le dijera eso de su hijo? A mí no. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Y yo había leído esta historia algunas veces y se me hacía medio, yo no comprendía el peso de saber que Dios me ve porque tenemos al Dios Todopoderoso, a nuestro proveedor, al Dios Creador, y uno de los nombres de Dios es el Dios que nos ve. Y no me caía el 20 hasta que empecé a darme cuenta cómo me sentía cuando cierta gente no me veía y cierta gente no me reconocía. Y cambió mucho el peso que este nombre de Dios tenía para mí. Y he titulado este mensaje, ¿quién te viera? ¿Quién te viera? El día de hoy estoy aquí con mi hermosa esposa Adelis. Llevamos ya casi 2 años de casados. Y antes de que yo estuviera con Adelis y hablara con Adelis, yo tenía como creo que 15 o 16 años. Y había una chava en Instagram de Guadalajara, una hija de pastor que a mí me gustaba mucho. Y como ya saben, ahí tenemos un campus. Entonces fuimos al campus. No sé por qué me llevaron dizque para dar una capacitación al equipo de alabanza y creativo. Yo no sabía, o sea, ahorita no sé mucho, menos en ese entonces. Pero me llevaron y yo dije, pues vamos a aprovechar, ¿no? Le escribí y oye, hay que vernos para un café. Y yo no cachaba la indirecta que ella como que no quería salir sola conmigo porque me decía, oye, ¿puedo llevar a una amiga? Y yo todavía no la cachaba, ¿no? Yo era muy inocente. Y le dije, sí, no te preocupes, yo también llevo un amigo. Y ya fuimos, estábamos ahí en el café platicando los 4. Y yo creo que esta chava dijo, ¿sabes qué? Si no le digo, no va a caer en cuenta de que no quiero nada que ver con él. Así que íbamos saliendo del café, estábamos caminando y me dijo, oye, solo quería decirte que con tal chavo ya he estado hablando y me acaba de pedir que sea su novia y todo. Y a mí me molestó mucho porque este otro chavo yo lo conocía y él sabía que ella me gustaba. Y luego este chavo no era un chavo, era un señor. Y le sacaba como 13 años a esta chava. Y yo me enojé un chorro, y yo muy inmaduramente, y me da mucha pena contar la historia. Luego estamos con amigos y Adelis les dice, hey, me dice, cuéntales de esa vez. Me da mucha pena, pero la cuento por la prédica. Le marqué al chavorruco, le marqué, ¿qué andas haciendo con ella? Tú bien sabías que me gustaba, casi es ilegal lo que estás haciendo. Y yo andaba muy molesto y todos me vieron ahí hablando con él y hasta el día de hoy algunos amigos me molestan. Y me da mucha pena, pero en ese momento el hecho que me batearan, que no vieran mi valor como hombre, me sacó lo peor de mí, ¿sí sabes? Y creo que muchos de nosotros cuando llevamos un rato intentando que alguien nos reconozca, que vean nuestro valor, que vean que tenemos talento, habilidad para algo y no lo hacen, tiende a sacar lo peor de nosotros, ¿no? En esta historia, el hecho que a Saraí
ya Abraham no le hacía tanto caso y luego Agar no la trataba tan bien y me imagino que ya las sirvientas, las demás también la estaban viendo, la estaban menospreciando. Esto hizo que tratara, dice la historia, a Agar con tanta dureza que la hizo huir. Y también vemos que Agar, ahora antes nadie le hacía caso, y ahora que ya tiene sus 15 minutos de fama, anda tratando mal a Sarai, se le anda subiendo, y vemos que también ella está de alguna manera sacando lo peor de ella. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien que tuvo inicios humildes y ahora está en un lugar de influencia y de prosperidad trata mal a gente que viene del mismo lugar del que ellos vienen? Es porque un lugar de estatus o de más aceptación no sana una herida de ser reconocido y visto que solo Dios puede sanar. No lo hace. Y muchos de nosotros pensamos que si logro que tal persona me vea, si logro que en tal círculo de amigos me acepten, si logro que mi jefe por fin me dé las gracias, voy a estar bien y ya me voy a sentir en paz. Déjame decirte que al final del día, la única persona que te puede hacer sentir totalmente visto y reconocido es Dios. Es Dios. Hasta que me dé cuenta que necesito que Dios sacie mi necesidad, voy a seguir enojado. Y sabes, a veces vemos en la historia que aquí le dice Sarai a Abraham: oye, todo esto es culpa tuya. Y a mí me da mucha risa esa parte, porque aunque Abraham no se negó, pues fue idea de Sarai. Si sabes, ella fue la que le dijo a Abraham: oye, toma a Agar. Y a veces sí, hay personas que la traen contra nosotros, ¿verdad? Y aún con eso, deberíamos de poder ser maduros y saber que Dios nos ve y no causar división cuando el voluntario que la trae contra nosotros, a él le dijo al pastor que no hicimos nada y que llegamos tarde. Y no deberíamos de causar división, pero a veces, como Sarai, proyectamos cosas sobre otros. Lo explico de tal manera. Me acuerdo que faltaba poco para casarnos y Adelis y yo fuimos a cenar con unos amigos. Y durante la cena yo sentía que Adelis me estaba contradiciendo en todo. Que yo decía, el cielo es azul, y ella decía, no, es rosa. Y que yo decía, los elefantes son grandes, y ella decía, no, son pequeños. Yo sentía que como que todo me contradecía y quería hacerme quedar mal y ella verse mejor. Y yo andaba como que ya esperando llegar al carro para quejarme con ella, ¿verdad? Y ya nos despedimos, íbamos llegando al carro. Y le dije a Elis, oye, ¿qué onda? O sea, sentí que nada más querías verte mejor que yo y querías hacerme quedar mal enfrente de nuestros amigos. Y me dijo, Jared, en serio, perdón, no fue mi intención, pero la verdad es que tienes que saber que te lo estás inventando. Así me lo dijo, con esas palabras, te lo estás inventando. O sea, perdón por hacerte sentir así, voy a hacer lo mejor para no hacerte sentir así, pero te lo estás inventando. Cero quería hacerte quedar mal o verme mejor que tú. Y yo no le quería creer, pero me acordé de unas peleas, de las clásicas peleas de adolescente que uno tiene con sus papás. Y yo le decía a mi papá, papá, es que siento que nomás le echo ganas a todo y sin importar qué tanto hago bien y cuánto logro, siento que no estás orgulloso de mí. Y mi papá me decía, Jared, perdón si no he sido más expresivo, pero la neta es que te lo estás inventando. Y ya yo no le creía a mi papá eso, y yo seguía enojado con él, pero ya cuando Adelis me dijo, dije, bueno, tengo un patrón, sí tengo algo por ahí, ¿no? Y me di cuenta que yo estaba culpando a Adelis, a mi papá, a un montón de gente, amigos que no me aceptaban. Yo los estaba culpando a ellos por cómo yo me sentía y mi inseguridad, cuando más bien era algo que yo necesitaba sanar con Dios. Déjame decirte que hasta que me dé cuenta que necesito que Dios sacie mi necesidad de ser visto, voy a seguir culpando a los demás por mi inseguridad. Hace
y ya un tiempo me di cuenta de esto y ya me llevo un poquito mejor con mi papá. Pero quiero preguntarte, ¿a quién estás enfocado en culpar por cómo te sientes cuando lo que tienes más bien es una herida que Dios necesita sanar? Me pregunto, ¿es tu papá, como era en mi caso? ¿Es tu pareja, que a lo mejor se le olvida darte las gracias por lavarle la ropa? ¿Es tu jefe que felicita a los demás y a ti no? ¿Es de nuevo un círculo de amigos que no te incluye? ¿A quién estás culpando? Y no estoy diciendo, a lo mejor sí la tienen contra ti, pero ¿será que piensas que ellos son la razón por la que te sientes como te sientes? Ahora, vemos que Agar huye al desierto y que Dios la encuentra. Y le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y a mí se me hace muy interesante que Dios no llegó y le dijo nada más Agar. También pudo haber llegado y decirle Agar, mujer de Abraham, pero decide llamarle Agar, sierva de Sarai, aunque técnicamente ese ya no era su estatus o la cosa principal que la identificaba. Y yo creo que Dios se dirigió a ella de esta manera por dos razones. La primera es porque yo creo que quería aterrizarla un poco. A veces Dios sabe que nos tiene que aterrizar un poco. Ya se le había subido mucho a Agar y yo creo que a veces Dios nos mantiene hasta cierto punto en la oscuridad o sin que las personas nos vean, porque Dios sabe cuándo estamos listos para que la gente nos reconozca y cuándo no. Dice Bob Sorge, si vives del aplauso de la gente, morirás por su rechazo. ¿Y será que a lo mejor Dios sabe que necesita trabajar en tu seguridad y por eso no te ha dejado ser tan visto, reconocido? Y número dos, y creo que la más importante, es que yo creo que Dios quería que Agar supiera que no la estaba visitando y que le estaba hablando solo porque era mujer de Abraham o porque tenía a su hijo. Yo creo que Dios quería que Agar supiera que Él la veía aunque y desde que ella era sierva de Sarai. Déjame decirte, Dios no te ve nada más cuando otros te reconocen. Dios no te ve nada más porque tienes ciertos talentos. Desde antes de que cualquier otra persona te viera y creyera en ti, Dios ya te veía. Y Dios quiere que vivamos de la siguiente manera. Dios quiere que vivas sabiendo que eres visto, que eres vista, no para ser visto. Dios quiere que el saber que Él nos ve y que nos ama y que cree en nosotros sea el punto de partida, que sea desde donde iniciamos. Muchos de nosotros, el ser visto se ha convertido en nuestra meta y hemos perdido de vista las cosas que realmente Dios quiere que nos enfoquemos en ellas. Porque cuando ser visto es mi meta, pierdo de vista la meta. Muchos de nosotros, por querer encajar con cierto grupo de personas, se nos olvida valorar a las personas que sí nos aman y están con nosotros, de ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda, de enfocarnos en crecer y madurar y desarrollar los talentos que Dios nos ha dado. Porque lo que debería de ser algo que ya desde lo que partimos se ha convertido en la meta. Dios quiere que vivas sabiendo que eres visto, no para ser visto. Amén. Entonces el día de hoy quiero hacerte las dos preguntas que Dios le hizo a Agar. ¿De dónde vienes? ¿De dónde huyes? ¿Y hacia dónde estás huyendo? De hecho, dicen algunos que Agar, realmente no saben cuál era su nombre, pero que le pusieron Agar los autores bíblicos porque Agar significa huir.
Y eso es lo que pasa cuando crees que no eres visto. Huyes de tu propósito. Y cuando huyes, estás huyendo de algo y hacia algo. Entonces quiero preguntarte, número 1, ¿de qué estás huyendo? Saraí estaba huyendo de donde Dios la quería en ese momento, que era en la casa de Abraham y de Saraí. Puede ser que a lo mejor, como tu esposo o tu esposa ya no te ha dado las gracias, a lo mejor ya te ha rendido y se ha vuelto fría la relación. A lo mejor tenías un cierto talento que te consideras bueno, pero a lo mejor como nadie nunca te lo dijo, ya lo dejaste desarrollar. A lo mejor estás huyendo de tu área de servicio en la iglesia. A lo mejor, ¿de qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? Y número 2, yo quisiera preguntarte, ¿hacia dónde estás huyendo? Porque crees que no eres visto. ¿Sabes? Dicen que lo más probable es que Agar era de Egipto, y por la ruta que dice que iba en camino a Shur, dicen que lo más probable es que Agar estaba regresando a Egipto, a las comadres de siempre, a sus pecados favoritos, a los dioses de siempre. ¿Será que porque no te sientes visto, valorado, reconocido, estás huyendo del lugar del cual Dios ya te había sacado? ¿Estás huyendo a ese pecado favorito que ya habías dejado, pero pues sientes que ya nada vale la pena y pues ya de todos modos a nadie le importo? Estás regresando al pecado de siempre. A lo mejor estás regresando a la manera de pensar de siempre, a la manera de manejar tus finanzas de siempre, a la manera de tratar a tu esposo, tu esposa de siempre. A lo mejor desarrollaste algo nuevo para poder adormecer ese dolor de que la gente no te reconoce o no te da las gracias, o a lo mejor para adormecer el dolor que causa que la gente no reconozca que estás en una temporada de gran dolor. ¿Hacia dónde estás huyendo? Muchos huimos a una persona o a un grupo de personas que no nos hace bien. ¿A dónde estás huyendo? ¿A dónde estás huyendo? Cuando yo tenía más o menos unos 12 años, yo me acuerdo que me estaba discutiendo con mi papá. Como dijo Yesaya, mis papás son los pastores de Más Vida, tienen su casa por allá cuando nos quieran visitar. Y yo desde muy pequeño me ha encantado la batería. Hoy en día canto un poco, toco un poquito de piano y guitarra, pero realmente lo que me encanta, lo que es mi mero mole, es la batería. Y me acuerdo que como a los 9 años me habían puesto ya a tocar en las reuniones de los niños. Y me acuerdo que estuve ahí como ya unos 2 o 3 años. Seguía yo teniendo 12 años y yo creía que era el mejor baterista de todo Más Vida. Y yo creía que estaba al nivel de todos los demás. Y yo no entendía por qué mi papá pues no me ponía a tocar los domingos, ¿no? Para que todo el mundo me viera. Y me acuerdo que un día llegué con mi papá. Le dije, papá, la neta, tú eres el mero mero, eres el pastor, eres el jefe. Para eso estás, para ponerme ahí cuando tú quieras. Si no, ¿para qué eres el jefe? Y mi papá, como buen papá y buen pastor, me decía, hijo, Dios sabe los momentos correctos y Dios le va a hablar a quien le tiene que hablar para que tú estés ahí arriba en el momento que sea el adecuado. Y yo le dije a mi papá, ay papá, ¿cómo que Dios le va a hablar a las personas correctas en el momento? Se les va a aparecer en la noche, pongan a Jared el domingo. O sea, yo como que no lo visualizaba ni nada, ¿no? Le dije a mi papá, ¿hasta crees que Dios les va a hablar cuando me pongan? Sí. Le dije a mi papá, si tú no les dices que me pongan, nunca me van a poner.
Y mi papá me respondió diciéndome: Jared, ¿a poco crees? ¿En serio crees que Dios no les puede hablar en el momento correcto para que te pongan ahí los domingos? Y yo quiero preguntarte el día de hoy, a lo mejor has dicho: si tal persona no me acepta, si mi jefe no me llega a ver o no reconoce esto, si tal grupo de amigos no me acepta. Sabes, muchos de nosotros tenemos a un montón de personas que nos aman y estamos enfocados en una persona o en un grupo pequeño de personas que no nos aceptan. Y dices: Dios, si esa persona no me acepta, no me ve, nunca voy a llegar a tener lo que quiero tener, a cumplir mi llamado como sé que tú me has llamado a hacerlo. Y Dios el día de hoy te dice: ¿a poco crees que yo no le puedo hablar a quien le tengo que hablar en el momento correcto? ¿A poco crees que no te puedo poner delante de la vista de las personas de quien tienes que estar en el momento correcto para cumplir mi propósito en tu vida? ¿A poco crees? Y termino leyendo Salmo 139. Lo más probable es que tú has leído este salmo o que has escuchado a alguien leer de él. Dice: si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Es más, me gustaría que lo leamos juntos. ¿Por qué no leemos esto juntos? Decláralo sobre tu vida. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Qué bello pasaje, ¿verdad? Cuando leí este pasaje, vi que decía: podría esconderme de la oscuridad. Pero yo cuando leí este pasaje sentí que Dios me dijo: Jared, aun si otros intentan esconderte en la oscuridad, aun si otros intentan esconderte de mí, aun si otros hacen lo posible porque tú no seas exitoso, aun si no hay nada, ningún lugar, ninguna persona que pueda esconderte de mi vista y que pueda detener que mis planes se cumplan en tu vida. Y si se te olvida todo lo que dije el día de hoy, que no se te olvide esto: si Dios me ve, no tengo que preocuparme por los que no me ven. Es suficiente. Amén. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar? Di conmigo: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Padre, gracias porque eres tan bueno y tan perfecto. Si en este momento no somos vistos o reconocidos, no es para preocuparnos o para dudar de ti o de lo que tú has puesto en nosotros. Sabemos que tú estás en control de los tiempos y de las maneras. Te pido, Padre, que nos muestres en este momento si hay alguna persona o grupos de personas a quienes hemos estado culpando, hemos estado enojados con ellos, les hemos tenido un rencor, no podemos superar ese enojo contra ellos. El día de hoy te entregamos a estas personas. Quiero que te imagines a estas personas. Puede ser una persona, puede ser un grupo de personas.
que las tomes en tu mano. Haz esto conmigo, tómalas en tu mano y entrégaselas a Dios. Dios, yo te entrego a estas personas. Si ellos no me ven, está bien. Yo sé que tú me ves, te las entrego. Te entrego a estas personas. Yo sé que si tú me ves, eso es más que suficiente. Padre, te pido el día de hoy que nos muestres si hemos abandonado el lugar donde tú nos quieres en esta temporada, si hemos dejado de ser fieles con lo que tú quieres que seamos fieles en esta temporada, porque estamos cansados de que no nos vean y hemos pensado que nuestro nivel de visibilidad ante la gente es igual a nuestro nivel de visibilidad ante ti, y eso no pudiera ser una mentira más grande. Nosotros creemos que tú nos ves. Muéstranos de qué hemos estado huyendo, si es una relación, si es un proyecto, si es un talento, si es un área de servicio, y muéstranos a dónde hemos estado huyendo. Si es un pecado, si es una manera de pensar, si es otro grupo de personas que sí nos acepta y no nos hace bien, muéstranos, Padre. Te pido el día de hoy, Padre, que nos vayamos todos con un profundo sentir y una profunda convicción que si tú nos ves, no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué sentirnos con menos gozo y con menos esperanza. Tú eres suficiente. Amén. Y antes de cantar, me gustaría que todos podamos hacer una oración juntos. Si tú estás aquí el día de hoy y quieres poner tu fe en Jesús por primera vez como tu Señor y Salvador, o a lo mejor hace tiempo lo rechazaste o lo abandonaste y el día de hoy quieres reconciliarte con Él como tu Señor y Salvador, me gustaría guiarte en una oración y me gustaría que todos podamos hacer la oración juntos. Así que ¿por qué no todos cerramos nuestros ojos, todos ponemos nuestra mano sobre nuestro corazón y repetimos juntos? Padre, gracias por enviar a tu Hijo unigénito para morir por mí sobre esa cruz. Hoy yo creo que Él es el Salvador del mundo, que resucitó al tercer día, que mis pecados son perdonados, que soy nueva criatura, que tengo vida eterna, que soy tu hijo, tu hija, y que un día yo resucitaré también. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no adoramos juntos?